Hola, ¿qué tal? Aquí estoy como cada 15 días leyéndoles mi columna para El Tiempo. La titulé ¿Qué hacer con los nadies desesperanzados? La generación de la esperanza está viviendo tiempos difíciles, trátese de los X, los Y o los Z, o de los de Colombia, Chile o Perú. Aquellos que se llenaron de ilusión por las promesas de cambio están teniendo que enfrentar un helado baño de realidad, pues aunque cambiaron los políticos, no cambió la política. Y es que la ilusión con la que casi un 56% de los chilenos eligió a Boric, un 50,1% de los peruanos votó por Castillo y un 50,4% de los colombianos le dio la victoria a Petro, no se compara con la de quienes votaron para elegir a los líderes de la anterior ola de izquierda en la región. Es decir, una cosa fue votar por Ollanta Humala o por Michelle Bachelet, que si bien eran líderes de izquierda o de centroizquierda, no encarnaban lo mismo que Pedro Castillo o Boric. Estos últimos realmente fueron outsiders, que como candidatos lograron que millones de personas restablecieran su confianza en la política. No obstante, en buena parte por la falta de preparación de esos líderes para gobernar, por la forma como estos subestimaron a sus oponentes y en alguna medida por la ingenuidad de los propios electores que esperaban cambios inmediatos como si se tratara de hacer milagros, esos votantes cayeron en la decepción con la misma rapidez con la que creyeron en el cambio. Ahora, con las particularidades del menú colombiano, les pasa lo mismo a muchos de los nadies que creyeron en Gustavo Petro. Las revelaciones sobre presunto ingreso de dinero sucio a la campaña y sobre interceptaciones ilegales han rebosado la copa de quienes ya la venían llenando por la limitada capacidad para concertar en un gobierno que se suponía de coalición, por el deterioro de la seguridad, por el poco cambio en la protección a los líderes sociales y a la garantía de los derechos humanos, por la falta de coherencia con las promesas de campaña, como las de cultura o las de género, por confrontaciones innecesarias, como la del cambio de diseño del metro de Bogotá, o por estigmatizaciones como las sostenidas con algunos medios y periodistas. ¿Qué hacer con la frustración de quienes tuvieron y aún tienen la legítima ilusión de un cambio? Lo primero es exigirles a los oportunistas que dejen de avivar el llamado a que el presidente renuncie. ¿Qué les pasa? Dejen que las instituciones hagan su trabajo, que investiguen y que resuelvan. Ese sería el mínimo gesto de respeto por la democracia y por las más de 11 millones de personas que votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez. Pedir que renuncie es hacer lo que antes criticaron, incendiar el país por otros medios, pero incendiarlo igual. Lo segundo es pararse una década más adelante en la historia y pensar cuál podría ser la evolución de la democracia y de la sociedad en un país y en un continente donde el cambio fue una promesa incumplida que desplomó las altas expectativas de la generación de la esperanza. Me temo que será una sociedad más apática, menos liderable, más frustrada, en la que no quisiéramos vivir. Por lo anterior, propongo que lo tercero sea aprovechar la desesperanza para madurar nuestro sistema político y nuestra manera de ejercer la ciudadanía. Respecto al sistema político, está visto que los mecanismos de participación convencionales, entre los que están tanto el voto como la protesta social, se quedaron cortos. Hay que pensar en unos nuevos, donde el diálogo con la ciudadanía sea permanente y donde los grupos políticos no tengan que constituirse en mafias o canibalizarse para poder incidir. Y respecto al ejercicio de la ciudadanía, pienso que es oportuno abrirles espacio a conversaciones sobre ciudadanías responsables, en las que se respeten los cada vez más diversos estilos de vida, pero sin vulnerar un principio básico de convivencia y de realismo, el equilibrio entre los derechos y los deberes. ¿Alguna otra idea para enfrentar la desesperanza? Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Ya quienes leyeron, no sé si la leyeron, más bien de pronto no la leyeron, leyeron el titular o en fin, he recibido críticas de parte y parte, ¿no? De gente que me dice vendida pensando que es algo a favor del gobierno o de gente que me dice que como buena periodista sesgada no me estoy dando cuenta de que todo el mundo que votó por Petro sigue apoyando a Petro. Y yo creo que las marchas de esta semana evidencian que no hay, digamos que el espacio para los extremos es un espacio que va en contra de lo que la misma ciudadanía está expresando.
Por supuesto que las marchas no fueron insignificantes, pero tampoco fueron apoteósicas. Entonces, yo sí creo que esto debe servir como llamado a la reflexión, tanto para quienes desde el gobierno piensan que el paso a seguir después de esta crisis es radicalizarse más y gobernar solamente con quienes comparten, digamos, la ideología más hacia el extremo de la izquierda. Eh, pero también pienso que quienes de pronto están celebrando o incluso atreviéndose a decir que el presidente renuncie, que me parece eh, lo más antidemocrático que pueden decir. No entiendo cómo después pretenden hacerse elegir democráticamente o andar defendiendo la democracia cuando han hecho un llamado de ese calibre. Creo que también hay una reflexión para quienes consideran que esa es la salida, ¿no? Aquí hay que respetar que el pueblo por mayoría, así no haya sido una mayoría enorme, tomó una decisión y esas son las reglas de la democracia y el presidente debe terminar su gobierno y por el bien de Colombia, pues lo que deberíamos es permitir que la democracia funcione de parte y parte. El gobierno escuchar más a las otras fuerzas con las que se eligió y por supuesto entender que al gobernar para todos los colombianos también tienen que escuchar a esos que no votaron por él y esos que están en el otro extremo, pues eh, seguir haciendo su trabajo con rigor, hacer las críticas, hacer el trabajo legítimo y democrático de oposición, pero sin llamar a que ya todo está perdido, desconocer las ilusiones que tiene la gente, que todavía cree en los cambios que puede hacer este presidente, porque eso es echarle candela, echarle leña al fuego y respetar a la gente, desconocer que la gente eh, tiene legítimamente la necesidad de un cambio y no aportamos a ese cambio o no aportan ese cambio, porque eso yo no lo estoy diciendo, quienes están pretendiendo que el presidente renuncie o están, digamos, haciendo que haga carrera la idea de que ya no se hizo nada, de que todo está perdido, de que todo es un desastre. Obviamente a la ciudadanía el mensaje es entiendan que todo esto pasa en medio de una próxima contienda en las elecciones regionales y que uno como ciudadano también debería poder depurar para no, digamos, darle más importancia de la que tienen a las declaraciones de parte y parte, entendiendo que están tratando precisamente de utilizar las emociones de la gente y la ignorancia de algunas personas que de pronto no son tan rigurosas a la hora de hacerse opiniones políticas para poder capitalizarlo de cara a las elecciones regionales de octubre. Pero los ciudadanos que se toman el tiempo de ver una columna como esta, que yo creo que son ciudadanos que, pues, que responsablemente tratan de evaluar la política y a los políticos con rigor y con sensatez, pues lo que les digo, si me reciben el comentario es, no nos dejemos contaminar por todo eso, entendamos que hay unas apuestas que van que tratan es de confundir para capitalizar esto políticamente con votos, pero que realmente pues depuremos todo eso para poder tomar una opinión y una postura concreta como ciudadanos frente al gobierno y también frente a lo que viene, respetando, digamos, la ideología de cada quien. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en 15 días.